Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental. Es un gusto estar con ustedes en este día miércoles, día en que abrimos las Escrituras para aprender más del Señor, informarnos, aprender a defender nuestra fe. Así que es un gusto que nos acompañen esta noche. Como siempre, le agradeceríamos que nos envíe algún comentario durante la transmisión o después de la transmisión para animarnos y para saber que estamos con usted y usted con nosotros. Bueno, esta noche comenzamos una nueva serie, una pequeña serie, pero de extrema importancia, y esa es con el tema Conozcamos a Dios. Estoy seguro que en algún momento determinado de su vida, usted se ha encontrado con alguna persona que le ha cuestionado su creencia en Dios, que le ha preguntado que si Dios existe. Y quizás usted se haya encontrado entre la espada y la pared, no sabiendo cómo responder, aunque usted sabe que sí existe. Quizás no ha encontrado las palabras adecuadas para responder a ese tipo de preguntas. O quizás otros que le preguntan, bueno, si Dios existe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo sabes que podemos conocer a Dios? ¿Será que solamente porque tú crees en la Biblia tienes esa idea de Dios? Especialmente en este mundo en que supuestamente reina la ciencia, según ellos, han querido ir descartando la idea de Dios. Y aunque el número de ateos filosóficos es extremadamente bajo en todo el mundo, yo diría que no llega ni al 2% de la población mundial de los que no creen en Dios. El otro 98% hay un montón que dicen que creen en Dios, pero que viven como que si Dios no existiera y vienen a caer en las mismas circunstancias que la anterior. Sí, Dios existe, pero a mí no me hace ninguna diferencia en la vida. Así que con eso en mente decidí tratar este tema de conozcamos a Dios y darte alguna información que pueda hacerte útil para afirmar lo que crees, para enseñarte a defender lo que crees, a contrarrestar o a responder a esos argumentos ridículos que algunas veces encontramos. Espero que si no conoces a Dios, a través de esta serie te podamos estimular a una búsqueda de Dios. Bueno, esta noche vamos a comenzar primero hablando un poquito sobre el concepto de Dios. La verdad es de que todas las personas tienen un concepto de Dios. Para algunos es un concepto muy breve, para otros quizás es un concepto extremadamente amplio, pero todos tenemos un concepto. Y usted se preguntará, ¿y qué de aquellos que no creen en Dios? Los ateos. Bueno, también los ateos tienen un concepto de Dios. Por lo menos tienen la idea o el concepto de que Dios no existe. Pero cuando hablamos del concepto de Dios, estamos hablando del más alto ideal que todo hombre pueda tener. El más alto ideal. Cuando hablamos de ese concepto, y quiero de antemano decirte, no estoy entrando en Biblia, porque esto que estoy diciendo se aplica a personas que conocen la Biblia o no la conocen. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista filosófico. Dios es el más alto ideal de perfección que el hombre tiene, y al hablar de ese concepto, estamos hablando de un concepto que describe, como puedes ver en la pantalla, a un ser totalmente perfecto en todos los aspectos. En sabiduría, en justicia, en amor, en dominio, en poder, en conocimiento, en presencia y en cualquier otra virtud que nosotros podamos conocer como humanos. Dios es totalmente perfecto en esa área. Quiero de antemano decir
que el concepto de Dios es un concepto excluyente. Quiero decir con eso que solamente puede ser aplicado a una persona o a un ser. Porque si se aplicara a varios, entonces tendríamos una versión de politeísmo en el cual hay muchos dioses, pero no, solamente filosóficamente hablando, solamente puede haber un ser totalmente perfecto en todos los aspectos. Ahora, ¿por qué es importante que estemos claros en cuanto al concepto que tenemos de Dios? La importancia del concepto. Voy a regresar un poquito a la definición que te acabo de poner, el concepto de Dios. Voy a repetirla. Un ser totalmente perfecto en todos los aspectos. Todos los aspectos. Sabiduría, justicia, amor y todo eso que ves en la pantalla. Ahora, la importancia del concepto tiene que ver, del concepto correcto, tiene que ver con el hecho de que cuando tenemos el concepto correcto de Dios, eso nos va a afirmar la creencia en ese ser. Si el hombre olvida uno de esos componentes del concepto o descarta uno de esos componentes del concepto, el hombre va a empezar a tener ideas erróneas de Dios, ideas que tarde o temprano lo van a hacer rechazar la idea de que puede existir alguien así, o le hará pensar que Dios es un ser caprichoso, que abusa de su poder, porque hace cosas que no están de acuerdo con lo que el hombre entiende o con lo que el hombre desea. Entonces, o rechazamos a Dios, o lo vemos como un ser caprichoso si es que no tenemos el concepto correcto. Me dijo un hombre en una ocasión, no creo que Dios exista, porque si Dios es amor, me dijo el hombre, ¿por qué mandó a matar a los niños y a las mujeres y a los animales en la región de Amalek? El hombre estaba sentado a la par mía en un banquete donde me habían invitado a predicar y él me hizo esa observación. ¿Cómo puedo creer en ese Dios? Y recuerdo que mi respuesta fue muy sencilla. Le pregunté al hombre, ¿quieres la respuesta corta o quieres la respuesta larga? Y no recuerdo si me dijo cualquiera de las dos, pero por motivo del banquete, le dije, pues te voy a dar la respuesta corta. Le pregunté, ¿cuál es el concepto que tienes de Dios? Y él volvió a lo mismo que había dicho anteriormente y me dijo, Dios es amor. Sí, es cierto. Pero con decir Dios es amor, automáticamente él estaba descartando algunos de los otros componentes del concepto que acabamos de presentar. En el momento que sacrificamos uno de esos componentes, el concepto se derrumba o se debilita. En el caso de este hombre, al decir Dios es amor, él había olvidado que Dios es omnisciente, había olvidado que Dios es soberano, había olvidado que Dios es santo, que Dios es justo y quién sabe cuántos otros componentes del concepto de Dios. Entonces, la manera en que le dije, la respuesta fue, ok, dime cómo es Dios. Y cuando dijo solo es amor, le dije, entonces Dios no es justicia. Dijo, sí. ¿Y Dios no es santo? Sí. Y cada vez que yo le iba aumentando un componente al concepto, él iba estando de acuerdo que sí, la verdad que ese es Dios. Dije, ahí está la respuesta. Te has enfocado solamente en que Dios es amor, pero te olvidaste que Dios es justo y omnisciente. En la conversación recuerdo que
que le dije al hombre, si tú pudieras tener la capacidad de ver el futuro, y tú supieras que la criatura que esta mujer embarazada está a punto de tener, se va a convertir en un sociópata, en un criminal que va a matarte a ti, va a matar a tus hijos, a tu mujer y a tu familia. Si tú supieras eso de antemano, ¿qué harías? El hombre se quedó callado por unos segundos y me dijo, creo que lo mataría. Entonces dije, si tú como ser humano, sabiendo eso, le quitarías la vida a este ser, en ese momento no pensarías, es un ser inocente, es un ser que no ha pecado, simplemente estarías haciendo uso de esa cualidad de poder ver el futuro y el amor que tienes por tu familia te hubiera llevado a protegerlos. Me dijo, sí, tienes razón. Entonces dije, ¿cómo es posible que cuestiones las acciones de Dios, que es totalmente justo, totalmente omnisciente, totalmente soberano? Como soberano Él puede hacer lo que Él quiera con las criaturas. Como omnisciente Él sabía lo que esas criaturas iban a hacer. Entonces, ¿cómo es que estás cuestionando a Dios? Y yo creo que la respuesta fue lo suficientemente convincente para que el hombre dijera, no, pues sí, tiene razón. Y volvemos al punto. El concepto tiene que ser correcto y completo, porque en el momento que quitamos uno de esos componentes, estamos sacrificando ese atributo de Dios y entonces ya la idea que tenemos de Dios se deteriora. Y ahí entra el concepto de un Dios caprichoso. Ahora, el concepto de perfección también se derrumba con solo remover uno de esos componentes, cualquiera que sea. Y aquí te voy a dar un ejemplo gráfico de lo que estoy diciendo. Suponte que vamos a construir un edificio. ¿Okay? Los componentes principales de un edificio son, primero que todo, la parte de abajo, que se llama fundación. Ningún edificio sin fundación puede permanecer parado. Entonces, ese es el primer elemento, poner la fundación. Sobre esa fundación, ¿qué es lo siguiente que pones? ¿Pones las paredes? ¿Pones el techo? ¿O pones las vigas? Y la respuesta es las vigas. ¿Okay? Entonces, pones por lo menos 4 vigas, por lo menos. Ya que has puesto esas vigas y la casa va a ser solo de un piso, puedes poner esas columnas, puedes poner por lo menos una viga, que es la que va a sostener la parte del techo. Si la casa va a ser de 2 pisos, entonces tienes que poner otras columnas más y obviamente otra viga más. Y encima de esa viga, el edificio va a llevar el techo. Ahora, esa es una perspectiva plana del edificio, por lo menos de los componentes principales del edificio. Ahí no contiene paredes, puertas ni nada, pero esa es la estructura central del edificio. Ahora, ¿qué pasa si decides quitar la fundación? Todo el edificio se derrumba. ¿Qué pasa si dejas la fundación pero quitas una de las columnas, cualquiera que sea? El edificio se derrumba. ¿Qué pasa si dejas las columnas pero quitas una de las vigas? También se va a derrumbar. ¿Qué pasa si quitas la viga de arriba? Se derrumba el techo y derrumba todo el edificio. He ahí la importancia de tener el concepto completo y correcto de Dios y no quitarle ninguno de los componentes y caer en la idea errónea de Dios no existe porque Él hizo esto. Todo lo que Dios hace va de acuerdo a su naturaleza y a sus atributos.
Ahora, hemos hablado del concepto. No hemos hablado de definición todavía. Pero hablemos un poquito de las definiciones de Dios. Lo mejor que podemos hacer es ir al diccionario de la lengua. ¿Okay? En el diccionario de la lengua, no que busques Dios, sino que busques qué significa definir. ¿Qué es definir para ti? ¿Tienes una idea? Definir básicamente es dar una descripción en general, pero el diccionario dice lo siguiente. Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Aquí estamos hablando de definir a Dios. Entonces, por lo tanto, toda definición que formemos tiene que ser clara, exacta y precisa. Pero eso nos mete en un problema. Porque nunca vamos a tener una definición exacta o completa de Dios. Dios es infinito. El hombre con su mente finita apenas va a alcanzar a formar una definición de Dios. Pero por muy buena que sea, cualquier definición que nosotros hagamos de Dios va a ser limitada. Porque un ser limitado no puede describir completamente a un ser ilimitado. Un ser finito y de mente finita no puede describir a un Dios que trasciende y sobrepasa toda cualidad. Entonces, sí podemos hacer una definición, pero nunca va a ser completa. Hablando de definiciones, tenemos primero lo que llamamos las definiciones filosóficas. Este mundo ahora rechaza a Dios porque lo que menos entiende es filosofía. Cuando éramos estudiantes de secundaria en mis años, parte de los cursos incluía la filosofía. Ahora en estos tiempos tú le mencionas a cualquier joven acerca de Platón y va a pensar que estás hablando de un plato grande. Le mencionas a Aristóteles y no tienen ni la menor idea quién es. Le mencionas a Sócrates y tampoco. De Sócrates lo único que saben es aquel verso que dice, solo sé que no sé nada. Y ahí tienen razón. Pero en años atrás, la filosofía era parte de la vida. Todos sabíamos algo de filosofía. Y cuando pensamos en filosofía, estamos pensando en los grandes y profundos pensadores griegos. Tristemente, en nuestro tiempo, ya no se nos enseña a pensar. Ya no se nos enseña a filosofar. Ahora se nos enseña a usar un teléfono, a crear aplicaciones y a hacer dinero. Pero nunca a pensar en las profundidades de la vida, en el significado de la vida, de dónde vengo, para dónde voy, por qué estoy aquí, cómo debo ser aquí, quién me hizo. Todo eso ya no lo piensan. Pero para uno de los grandes pensadores de toda la historia llamado Aristóteles, él dio una definición de Dios. Aristóteles dijo que Dios es el que mueve el universo, el movedor inmovible, la causa primaria. De cierto modo, Aristóteles estaba diciendo, este mundo no se podría mover si no fuera por alguien que lo mueve. Y ese alguien que lo mueve no puede ser movido. Es el movedor inmovible. Todos sabemos el concepto de causa y efecto. Quizás si pensamos en los dominós, el efecto dominó le llamamos. Cuando alguien pone un montón de dominós en línea, todos paraditos, y al principio
alguien tiene que mover el primero. Ese primero va causando efecto en los demás y ese va causando efecto en los demás hasta que todos han caído. Pero si no hay alguien que mueve el primero, esos dominós podrán estar ahí parados toda la vida. Entonces, cuando Aristóteles habla de la causa primaria, está hablando de ese que los puso y los echó a andar, que los puso en movimiento. Ahora, fíjate que Aristóteles, él nunca había leído una Biblia. Él nunca había hablado con un profeta, pero pensaba. Y sus pensamientos le llegaron a pensar que es imposible que nos vayamos para atrás en un regreso infinito de causas y nunca terminar. No, él decía que tenemos que llegar a un momento en que tiene que haber alguien que lo mueve. Tiene que haber alguien que le da el empujón al primer dominó. Ese para Aristóteles era Dios. No hay para él un regreso infinito de causas. Y eso es lo que muchos de los disques sabios de este tiempo han querido usar. Si nos vamos para atrás, pues yo nací porque mi mamá me tuvo, pero ¿quién tuvo a mi mamá? Pues su mamá y a su mamá, y así nos vamos para atrás. Tiene que llegar un momento en que llegamos a un ser que echa todo a andar. Y ese es Dios. Para Platón decía que Dios es el más alto y perfecto ser. O sea, que el concepto de perfección ya estaba presente en sus pensamientos de Dios. Pongamos las dos juntas. El más alto y perfecto ser que pone en su lugar todo y lo echa a andar. Filosóficamente hablando, ese es Dios. Y luego tenemos lo que llamamos las definiciones teológicas. ¿Okay? Las anteriores eran puramente filosóficas, ahora teológicas en el sentido de que han sido dadas desde una perspectiva del estudio de Dios. Y una de ellas, dada por Augusto Strong, dice que Dios, hay mucho parecido entre esto y lo que dijeron los anteriores, pero Augusto Strong dijo que Dios es el infinito y perfecto espíritu, ahí le añadió ya espíritu, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostén y su fin. Cuando comparas esto con lo que dijo Aristóteles, están hablando del mismo ser. Todo comienza con Dios, origen. Todo se sostiene por Dios. Este cosmos, este orden, se mantienen los planetas en su lugar por ese espíritu infinito y perfecto. Y la finalidad de todo es por medio de ese Dios. Luego hay otra definición dada por el conocido Catecismo Corto de Westminster que dice que Dios es un espíritu infinito, eterno, sin cambio en su ser, inmutable, como hablábamos el domingo, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Cualquiera de las dos que tomes, las dos son válidas. No son totalmente exactas porque son hechas por el hombre, pero las dos definen con suficiente claridad el concepto o la definición de Dios. Ahora, surge la pregunta, y aquí hay dos preguntas importantes, las cuales vamos a tratar de responder en sesiones posteriores, pero a manera de introducción debemos de ir pensando ya en estas dos preguntas. La primera es la más común de todas. ¿Existe Dios? Bueno, ese Platón del cual hablábamos hace
hace unos momentos, era quien proponía el mundo de las ideas. Para Platón, las ideas son solamente un reflejo de la realidad perfecta. Y Platón diría que si podemos pensar en Dios, es porque Dios existe. Ahora, en ese pensamiento de las ideas, te lo voy a explicar de esta manera. Vamos a decir que Platón decía, si tenemos este concepto de esta mesa, esa solamente es una idea de una mesa perfecta que existe en algún lugar. Si tenemos esta idea de este carro, esa idea solamente es un reflejo de algún carro perfecto que existe en algún lugar. Entonces, si tenemos la idea de Dios, solamente es el reflejo de un ser perfecto, infinito y superior que existe en algún lugar. Entonces, Platón diría a esa pregunta, claro que existe. Simplemente por el hecho que podemos pensar en un Dios, es que tiene que existir un Dios. Ahora, este asunto de la existencia de Dios va a tomar bastante tiempo y lo vamos a ampliar en la siguiente sesión. Vamos a cuestionar que si Dios existe. Ahora, nosotros lo sabemos, pero para beneficio de nuestra defensa de la fe, para beneficio de los que no conocen a Dios o los que se hacen la pregunta, trataremos de respondérsela. Y la otra pregunta es, si Dios existe, ¿podemos conocerle? ¿Será posible que un ser limitado como nosotros pueda conocer a ese Dios ilimitado e infinito? Bueno, ya que nuestra mente es limitada, podemos decir que sí podemos conocer a Dios, pero no podemos conocerle perfectamente. Yo creo que ni aun cuando estemos ya en la presencia de Dios, vamos a tener la capacidad de conocer perfectamente a Dios. Aunque ya nuestra mente ya no va a estar deteriorada por el pecado, la infinitud, la trascendencia y la majestad de Dios es tanta que para un ser como nosotros va a ser imposible conocerlo totalmente, diríamos. Pero por lo menos podemos tener una idea suficientemente clara de Dios, de quién es Él, lo suficientemente clara para poder confiar en Él. Entonces vamos a enfocarnos en eso también, en cómo conocer a Dios. Y vino a mi mente, cuando hablaba de podemos tener una idea suficientemente clara, lo que llamamos los retratos hablados. Por ejemplo, cuando se comete un crimen y llaman a personas que testificaron o que fueron testigos del crimen y le preguntan, ¿y usted puede identificar al hombre? Y la gente puede decir, bueno, yo no lo conozco, pero medía más o menos tanto. Ok, una idea de estatura. Y el otro dice, sí, y tenía un bigote. Y tenía una barba. Y el experto allá en la policía está con su papel y su lápiz tratando de poner juntos esos detalles que la gente está dando. Y dice, sí, tenía los ojos azules. Y eran ojos grandes. ¿Y le viste el cabello? Sí, el cabello era negro y rizado. Y las orejas, chiquitas o grandes, chiquitas. Y así van dando detalles y el experto va plasmando esos detalles en el papel. Y cuando ya tiene una versión de la descripción, le dice al que está testificando, ¿se parece esta imagen al hombre que me está describiendo? No, el pelo no era así, era así. Bueno, le componemos el cabello. Y así le van componiendo al punto que llega un momento
en que la idea que tienen plasmada en el papel es lo suficientemente clara para poder identificar al criminal y entonces atraparlo. Ahora, cuando tú ves al criminal y la idea plasmada, no es exactamente la imagen, pero lo suficientemente clara para decir, sí, ese es. Y así lo captura. Entonces, pensando en eso, cuando nos hacemos la pregunta, ¿podemos conocer a Dios lo suficientemente bien? Bueno, podríamos decir, podemos tener una idea suficientemente clara para saber cómo es y para poder confiar en Él. No hemos hablado de Biblia, no hemos hablado de otra cosa más que filosofía. Ahora, eso no quiere decir que no podemos recurrir a la Biblia, porque la Biblia es el testimonio más fidedigno de una descripción de Dios. Pero aún si no creyeras en la Biblia, podrías conocer a Dios. Podrías responder, si alguien te pregunta, ¿existe Dios? Sí. Podrías responder si alguien dice, no creo que Dios exista por esto y esto y esto. ¿Cómo no? Así es la respuesta. Entonces, con eso en mente, vamos a dar inicio a esta serie. Espero que no te la pierdas. Creo que van a ser unas 4 o 5 sesiones, pero sé que te van a afirmar en la fe, que te van a ayudar a conocer más a Dios y te van a hacer más fuerte en la defensa de la fe. Bueno, con eso en mente, nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración y cualquier necesidad de oración, envíanosla por Facebook y estaremos orando por ellas en esta semana. Padre Celestial, gracias mi Dios, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos pensar en estos aspectos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlos y a afilarnos bien en el conocimiento de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.